La misteriosa carta del infierno contenía una advertencia significativa para quien la recibiera. ¿Quién redactó este mensaje y para quién era? Y finalmente, llegó la carta a su destino. Esta historia nos es narrada por Jesucristo, quien compartió esta parábola con los líderes religiosos de su tiempo. Eran individuos reconocidos por su rigurosa adherencia a la ley de Moisés y por su énfasis en prácticas religiosas externas, aunque sus corazones a menudo se encontraban alejados de los auténticos principios divinos. En una ocasión, un hombre acaudalado que vivía en el lujo más ostentoso se vestía a diario con las mejores prendas, llevando púrpura y lino fino, y se regodeaba en banquetes fastuosos. En aquel tiempo, el tinte púrpura era poco común y costoso, lo que convertía a estas vestimentas en un símbolo de riqueza y poder, exclusivo de los más ricos y poderosos. A la puerta de este hombre rico yacía un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas y deseoso de saciar su hambre con lo que caía de la mesa del rico, mientras los perros venían y le lamían las heridas. Llegó el momento en que Lázaro falleció y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y descanso. El rico también murió y fue enterrado en Hades, donde, en medio de tormentos, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro a su lado. Clamó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo terriblemente en esta llama». Pero Abraham respondió: «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes, mientras que Lázaro solo recibió males. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además, entre nosotros y ustedes se ha fijado un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan pasar a nosotros». Lucas 16, 24, 26. La opulencia del rico no lo salvó de su condenación eterna. ¿Esto significa que Dios condena la riqueza? No. Según el contexto de la historia, el rico se negó a cuidar de Lázaro, que era extremadamente pobre y necesitado. Su indiferencia hacia la situación de Lázaro fue total, lo que demuestra la ausencia de amor, simpatía o compasión. Se hace patente cuando ambos, el rico y Lázaro, fallecen y sus roles se invierten. El rico necesita ayuda mientras Lázaro se encuentra en el cielo. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Ya enfrentándose a su juicio final, el rico descubre que es demasiado tarde para alterar su conducta y ruega: «Te imploro, Padre, que lo mandes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les advierta y así no terminen también en este lugar de tormento». Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». «No, padre Abraham», insiste él, «pero si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dice: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos». Lucas 16, 27, 31. Esta narrativa imparte lecciones fundamentales, subrayando el contraste marcado entre los ricos, envueltos en confort y lujo, y los pobres,
que padecen enormemente. La indiferencia del rico hacia el sufrimiento de Lázaro es palpable en su vida cotidiana, donde no brinda ayuda ni compasión a pesar de la desesperada situación de Lázaro. Jesús enseña que el cielo y el infierno son reales y lamentablemente muchos eluden el incómodo tema del infierno, prefiriendo creer que todos irán al cielo. Sin embargo, Cristo habló del infierno como una realidad innegable. La Biblia es clara sobre las dos opciones que enfrentará cada persona tras la muerte. Todos tenemos la elección sobre dónde queremos pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Como el rico en la historia, muchas personas son indiferentes sobre sus vidas en la tierra y sus convicciones y creencias acerca de dónde estarán sus almas. Al final se consideran irrelevantes. Algunos creen que todo está bien con su alma y piensan que están llevando una vida que agrada a Dios, basándose únicamente en apariencias externas y una vida falsa, solo para ser tomados por sorpresa en el último día. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que practican la maldad. Mateo 7:23. La historia del rico y Lázaro nos ayuda a comprender que tenemos la última oportunidad para enmendar nuestras relaciones con Dios en nuestros corazones y acciones. La carta del infierno, refiriéndose a la parábola del rico y Lázaro, resalta el concepto de juicio y vida después de la muerte, marcando que la transición a nuestro estado eterno ocurre desde el momento en que morimos. Otro ejemplo es cuando Jesús fue crucificado y le dijo al ladrón en la cruz: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43, demostrando que nuestras decisiones en vida tienen consecuencias eternas. Crucificados junto a Jesús, había uno que creía en él y otro que no. Este último optó por burlarse de Cristo. Sin embargo, al criminal que depositó su fe en él, Jesús le prometió la entrada inmediata al cielo tras su muerte. Este episodio puede verse reflejado en la parábola del rico y Lázaro, evidenciando que, al morir, los creyentes en Cristo disfrutan de una comunión consciente y gozosa en el cielo, mientras que los no creyentes enfrentan de inmediato un sufrimiento consciente y tormento en el infierno, situación que vivió el rico. Cabe destacar que el rico no solicitó a su familia que rezara por su liberación del purgatorio, lugar que muchos consideran un estado intermedio post-mortem para la purificación del pecado antes de entrar al cielo. Él sabía que se encontraba en el infierno y comprendía la razón. Por ello, su petición a Abraham era por consuelo y para enviar una advertencia a sus hermanos sin esperanza de escape. Jesús, en diversas ocasiones, advirtió sobre el infierno, especialmente en el contexto de ayudar a los necesitados, vinculando estrechamente estas enseñanzas con las consecuencias de ignorar nuestra responsabilidad de asistir a los desfavorecidos, tal como Lázaro. Esto no implica que todos los pobres irán al cielo, sino que el estado del corazón, una relación sincera con Dios y la aceptación de Cristo en nuestras vidas son esenciales para alcanzar el cielo. La solicitud del rico de advertir a sus hermanos recibe como respuesta que ya cuentan con las enseñanzas de Moisés y los profetas, indicando que el camino hacia la salvación y una vida recta ya está delineado en estos preceptos religiosos. La narrativa concluye significativamente con Abraham, indicando que ni siquiera el regreso de alguien de entre los muertos cambiaría la mente de aquellos reacios a creer o aceptar la verdad, prefigurando la resurrección de Jesucristo y demostrando que ni siquiera este milagroso evento convencería a aquellos arraigados en sus caminos y cerrados a escuchar. Pocos reconocen, pero la carta del infierno sirve como un severo recordatorio para aquellos que niegan la existencia del infierno y viven como si fueran a permanecer en la tierra eternamente. A menudo
Muchos confunden el infierno con el lugar de reunión de los muertos, conocido como Hades o Sheol. Es crucial entender que el infierno es una realidad absoluta, aunque sus verdades sean ampliamente malinterpretadas. Pero, ¿qué es realmente el infierno? Es un lugar de sufrimiento donde los pecadores serán castigados eternamente, y el humo de su tormento ascenderá por los siglos de los siglos. No encontrarán descanso ni de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia y su imagen, y aquellos que reciben la marca de su nombre, según se describe en Apocalipsis 14:11. Esta porción de las Escrituras enfatiza que el infierno es una realidad de dolor continuo, donde los condenados son castigados sin fin, reflejando un estado de tormento incesante, como se muestra en la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro. El infierno es el destino final para aquellos que conscientemente eligen ignorar a Dios y seguir el camino del mal, a pesar de tener múltiples oportunidades para arrepentirse y cambiar sus acciones malévolas. El término infierno es solo una palabra, pero la realidad que representa es infinitamente peor de lo imaginable. Y la elección de dónde pasar la eternidad es de suma importancia. El infierno es un lugar de agonía extrema, y en la historia del rico y Lázaro podemos percibir la profundidad del sufrimiento del rico en el infierno, cuando suplica por un poco de agua para aliviar su tormento. Esto demuestra que el sufrimiento en el infierno es interminable. Pero, ¿esto significa que a Dios le place el sufrimiento de las almas en el infierno? Dios es plenamente consciente del dolor y el sufrimiento que conlleva el infierno, razón por la cual ha expresado: «Porque no me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Así que conviértanse y vivan». Ezequiel 18:32. No hay placer en Dios ante la elección del infierno por parte de algunos, quienes enfrentarán el mismo destino que los ángeles caídos. Por otro lado, la narrativa del infierno contrapone el amor de Dios por el mundo, demostrado al enviar a su Hijo para salvarnos de la condena del pecado, para que podamos tener vida eterna y morar con Cristo en el cielo, tal como Lázaro en la narrativa. La muerte y resurrección de Jesús son buenas noticias para aquellos pecadores que eligen creer. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, el precio del pecado ha sido pagado por completo. Por lo tanto, aquellos que aceptan la gracia de Dios mediante la fe, vivirán eternamente con Él. El concepto de infierno, tal como lo discutió Jesús en el Nuevo Testamento, es una pieza central en su doctrina. Jesús utilizó diversas metáforas y parábolas para ilustrar el infierno, resaltando su característica como un lugar de castigo y separación de Dios. Sus enseñanzas sobre el infierno se entrelazan con sus mensajes acerca del juicio, el arrepentimiento y el reino de Dios. Jesús señaló al infierno, inicialmente representado por un valle cercano a Jerusalén, conocido por sus rituales de sacrificio quemados, como un símbolo de aniquilación y castigo. Él advirtió: «Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin motivo se hará acreedor al juicio, y cualquiera que insulte a su hermano será llevado ante el Sanedrín, y cualquiera que lo llame necio estará en peligro de ser condenado al fuego del infierno». Mateo 5:22. Jesús enfatizó el juicio sobre las pequeñas acciones que solemos pasar por alto, similar a cómo los ricos ignoraban a Lázaro en la tierra. Podríamos pensar que solo actos extremos como el asesinato son condenables, pero Jesús nos enseña que incluso albergar rencor o despreciar a otros en nuestros corazones es igualmente grave. Frecuentemente Jesús utilizó el fuego como metáfora del infierno, pero su descripción no se limita solo a esto. También habló de la oscuridad exterior, simbolizando un aislamiento total y desesperanza, relacionándolo con la parábola de un hombre que es expulsado de un banquete nupcial hacia la oscuridad.
un lugar de llanto y crujir de dientes, representando la soledad absoluta y el arrepentimiento. Refiriéndose a la historia de Lázaro y el rico, Jesús presenta el infierno como un abismo de profundo pesar. Al decir en Mateo 8:12 que las personas serán arrojadas a la oscuridad donde hay llanto y crujir de dientes, resalta el arrepentimiento y la tristeza que se experimenta en el infierno. Una de las revelaciones más temibles de Jesús sobre el infierno es su carácter definitivo, sin segundas oportunidades, tal como se muestra en el abismo infranqueable entre el rico y Lázaro. Una vez en el infierno, no hay retorno ni posibilidad de redención. El infierno representa el juicio justo de Dios para aquellos que eligen vivir apartados de sus caminos. Así, consolidando lo dicho por Jesús, el infierno es un asunto grave que no debe tomarse a la ligera. Estamos hablando de un sufrimiento sin fin, fuego, oscuridad total, soledad y un profundo arrepentimiento. Se trata de una separación perpetua de Dios, no solo un cuento para asustar, sino la consecuencia de ignorar los mandatos divinos y descuidar el bienestar de los demás. Esto subraya la importancia de vivir conforme a las enseñanzas de Dios, mostrando bondad y amor hacia todos a nuestro alrededor. La imposibilidad de salir del infierno radica en su naturaleza como un lugar o estado de separación eterna de Dios, marcado por el tormento o castigo. Una representación destacada del infierno se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde Jesús habla del juicio final que divide a los justos de los impíos. En Mateo 25:46, Jesús menciona que los impíos enfrentarán un castigo eterno, mientras que los justos gozarán de vida eterna. Este versículo nos habla de una pena perpetua para aquellos alejados de Cristo, ya que rechazar al Salvador equivale a elegir el camino del maligno. La incapacidad de aquellos en el infierno para dejarlo y hacer una elección correcta se debe a su rechazo a aceptar a Jesucristo como su Salvador. El infierno tiene una finalidad alarmante, pero el juicio ha provisto una vía de escape para todos, a través de Jesucristo. La realidad es que ninguno de nosotros es lo suficientemente santo para evadir la condenación del infierno por nuestros propios méritos. Pero Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz, capacitándolo para enfrentar el infierno, del cual resucitó gracias a su poder, santidad y divinidad. Ahora, aquellos que depositan su fe en su obra redentora no necesitan enfrentarse al infierno. Jesús declaró en Juan 14:6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Reconocer a Jesús como Señor es el primer paso indispensable. De lo contrario, el escape del infierno es imposible. Como indicó Jesús, nadie puede acceder a la alegría eterna sin pasar por él. Solo podemos encontrar a Dios a través de Jesús. El pecado no arrepentido y la falta de arrepentimiento por nuestros actos puede resultar en una separación eterna de Dios. Muchos pueden intentar ocultar sus pecados detrás de actos de filantropía, buenas obras y actividades caritativas, pero justificar nuestra naturaleza pecaminosa o pecados es una señal de advertencia. Mateo 7:21-23 nos advierte que no todos los que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Mientras uno permanezca en el pecado, nunca podrá apartarse del camino que lleva al infierno. Jesús afirmó que si no nos arrepentimos, todos pereceremos de la misma manera. Lucas 3:3. La falta de fe hace que la salvación sea inalcanzable, ya que la salvación implica tener fe en un Dios que no vemos físicamente a través de su Hijo Jesucristo.
Hebreos 11:6 subraya que sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muchas personas ya están en camino al infierno y nunca se librarán de él porque no creen en la existencia de Dios. El Salmo 14:1 dice: El necio piensa en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y han hecho abominables sus obras. No hay quien haga el bien. Es una presunción peligrosa y temeraria pensar que un mundo tan ordenado surgió del caos, que una creación tan inteligente provino de la nada, o que un sistema económico equilibrado carece de un origen. La verdad es que hay un creador inteligente y Él ha establecido leyes y principios referentes a nuestra existencia eterna, los cuales todos debemos respetar, así como respetamos las leyes de la gravedad y de la flotabilidad. Ignorar la palabra de Dios y descuidar las enseñanzas de la Biblia, que es la palabra escrita de Dios, siempre resultará en consecuencias espirituales. Proverbios 13:13 advierte que quien desprecia la palabra perecerá, pero quien respeta el mandamiento será recompensado. La palabra de Dios nos ilumina sobre los caminos de Dios y nos ofrece su perspectiva. Nos enseña cómo debemos relacionarnos con Él, con los demás y con todo en nuestro mundo. Nunca podremos comprender la gravedad y las consecuencias de nuestras acciones si no conocemos su palabra. Oseas 4:6 afirma que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya que has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré como sacerdote ante mí. Porque has olvidado la ley de tu Dios, también olvidaré a tus hijos. De este pasaje se deduce que aquellos que desechan la palabra de Dios serán desechados por Él. La contemplación de la vida después de nuestra existencia terrenal debería motivarnos a acercarnos y buscar a Dios ahora. La idolatría, que implica valorar cualquier cosa por encima de Dios, es reprobada en las Escrituras, ya que todo lo material fue creado por Dios. Por lo tanto, las criaturas o la creación no deben ser exaltadas sobre el Creador. Existe una advertencia severa contra depositar nuestra confianza en cosas o personas por encima de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3. De hecho, un idólatra ya vive en un infierno espiritual, pues está separado del Dios vivo. Salmo 16:4 menciona que se multiplicarán los dolores de aquellos que rinden culto a otros dioses. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni mencionaré sus nombres en mis labios. El fallo en amar a los demás, la falta de compasión y amor por los demás, contradice los mandamientos de Dios. Primera de Juan 4:20 indica que si alguien dice amar a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, ya que quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. La ausencia de compasión por los demás mientras se proclama amor hacia Dios indica un desconocimiento de Él. Habrá un día en que Jesús nos juzgará por tener corazones fríos e insensibles hacia los demás. Cuando venga el Hijo del Hombre en su majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas ante Él para el juicio y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Colocará las ovejas a su derecha, el lugar de honor, y los cabritos a su izquierda, el lugar de rechazo. Entonces dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en prisión y vinieron a verme, sin temer por su seguridad personal. Entonces los justos preguntarán: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a visitarte? El rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron por uno de estos mis hermanos, por más insignificante que sea, lo hicieron por mí. Luego dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión y no me asistieron. Ellos también preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en prisión y no te asistimos? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron por uno de estos, por más insignificante que sea, no lo hicieron por mí. Así, los incrédulos serán enviados al castigo eterno, pero los justos, por su rectitud ante Dios y su excepcional gracia, recibirán la vida eterna. Mateo 25, 31, 46. Advierte que si persistimos en actos malvados sin arrepentimiento, este camino nos llevará a la condenación. Podemos engañar a otros, pero nadie puede engañar a Dios, ante quien incluso las tinieblas son claras como la luz. Algunas personas creen que sus acciones no tienen consecuencias debido a su influencia, poder o riqueza, sin comprender que hay un Dios que juzga a justos e impíos por igual. El día del juicio de Dios ciertamente llegará, comenzando en este mundo y extendiéndose más allá de la muerte. Proverbios 11:21 asegura que el malo no quedará impune, pero la descendencia de los justos será liberada. Dios perdona cuando nos arrepentimos, pero si no lo hacemos, el infierno es el veredicto final. Aprendamos de la parábola del siervo en Mateo 18, 23, 35. El reino de los cielos se asemeja a un rey que quiso saldar cuentas con sus siervos. Al empezar, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos, pero como no podía pagar, el Señor ordenó vender al siervo, su esposa, sus hijos y sus bienes para pagar la deuda. El siervo, de rodillas, suplicó por paciencia, prometiendo pagar todo. El Señor, movido por compasión, lo liberó y le perdonó la deuda. Sin embargo, este mismo siervo encontró a otro que le debía 100 denarios. Al agarrarlo, exigió el pago. A pesar de las súplicas por más tiempo, el siervo impío lo encarceló hasta que saldara la deuda. Otros siervos, al ver lo ocurrido, informaron al Señor, quien, indignado, reprochó al siervo por no tener la misma misericordia que él había recibido y lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Así, nuestro Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de corazón las ofensas de nuestros hermanos. Dios nos insta a perdonar para no enfrentar un destino semejante. Cualquier momento podría ser demasiado tarde. Al acercarnos a Dios, confesando a Jesús como nuestro Salvador, aseguramos nuestra salvación y escapamos del infierno. La pregunta de si el infierno hace de Dios un ser malvado surge frecuentemente. El infierno está destinado para aquellos que rechazan el regalo gratuito de salvación de Dios y su invitación a ser parte de su familia. En esencia, al decidir no habitar en el hogar de seguridad y paz que Dios ha preparado para nosotros, optamos inconscientemente por una vida fuera de su protección, llena de riesgos. Este es uno de los motivos por los que no se debe considerar a Dios como malvado. Las decisiones que tomamos hoy influyen en nuestro destino eterno. No os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Quien siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, pero quien siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios no es quien condena a las personas al infierno.
A todos se nos ha dado la oportunidad de elegir entre el infierno y el cielo, un regalo precioso de un Dios bondadoso. La esencia de Dios es la misericordia, la bondad y la gracia, por lo que es imposible que Él desee el mal para nosotros. El regalo gratuito de la salvación es evidencia de un corazón que desea lo mejor para nosotros. Desde que Adán y Eva desobedecieron las leyes de Dios y fueron cubiertos, en lugar de enfrentarse a una muerte inmediata, hasta el nacimiento de Jesús, cuyo propósito fue llevarse los pecados del mundo. Dios ha demostrado que es amor. Irán Juan 4:8 nos dice que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este amor se mostró al enviar a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. Este amor no proviene de nuestro amor por Dios, sino del amor de Él hacia nosotros, enviando a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo que merecemos es la ira, el juicio y la condenación, pero Dios ha provisto un camino hacia la salvación a lo largo de la historia. En el momento preciso, cuando aún éramos incapaces, Cristo murió por los impíos. Es raro que alguien muera por una persona justa, pero por alguien bueno, quizás alguien se atrevería a morir. Sin embargo, Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6, 10. Recordemos cuando, en su misericordia, Dios decidió no destruir completamente la tierra, sino que encontró en Noé y su familia la excepción debido a su rectitud y fe. El día del juicio de Dios traerá sufrimiento infernal para quienes eligieron una vida de pecado y falsedad, rechazando a Jesús, el camino hacia el descanso eterno. La tormenta eterna es inevitable para aquellos que siguen el camino de la maldad, pero en este día la misericordia de Dios es abundante, brindándonos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros caminos erróneos. Así como hubo falsos profetas en el pasado, también los habrá en el futuro. Existirán falsos maestros entre nosotros, introduciendo encubiertamente herejías destructivas y negando incluso al soberano que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Muchos seguirán sus prácticas corruptas, desacreditando el camino de la verdad. Estos falsos maestros, movidos por su codicia, nos explotarán con historias inventadas. Pero su condena ya está decretada desde hace tiempo y su destrucción no se demora. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, sujetándolos en cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, pero salvó a Noé, predicador de la justicia, junto con otras 7 personas, si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y sirviendo de ejemplo para los malvados, y si rescató a Lot, agobiado por la conducta licenciosa de sus contemporáneos, entonces el Señor ciertamente sabe cómo rescatar a los piadosos de las pruebas y mantener a los malvados para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2:9. Por ello, el llamado a la salvación es esencial en el día de hoy. Dios nos llama incesantemente, deseando que nadie perezca. Él es como el marinero que lanza el bote salvavidas al mar, pero se pregunta por qué algunos no logran alcanzarlo. Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo a través de Él. Quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del único Hijo de Dios. Este es el veredicto: la luz ha venido al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Quien hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean expuestas. Juan 3, 14, 21. Así se nos presenta una elección entre el cielo y el infierno. Hoy tenemos el poder de decidir. Dios no nos condena al infierno. Son nuestras propias decisiones las que nos pueden llevar allí. Deuteronomio 30:9 declara que hoy se invocan el cielo y la tierra como testigos de que se nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte. Se les ha advertido que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, elijan la vida, para que tanto ustedes como sus descendientes puedan vivir. Es crucial ser prudentes con las elecciones que hacemos cada día, ya que lo que escuchamos y vemos en este mundo en declive constantemente nos tienta a dejar los caminos de Dios en busca de fama, dinero, aceptación y placer. Estos impulsos no provienen de Dios, sino del adversario. El verdadero pastor de las ovejas es reconocido y acogido. Sus ovejas escuchan su voz. Él las llama por nombre y las guía. Ellas le siguen porque conocen su voz y jamás seguirán a un extraño. De hecho, huirán de él por no reconocer su voz. Juan 10:2-5. El propósito del adversario es arrastrar tantas almas como sea posible al infierno para llenar su morada de fuego con gente de todas las procedencias. Jesús declara: yo soy la puerta. Quien entre por mí será salvado. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:9-11. Él nos invita a seguirlo hacia la luz, liberándonos de las sombras que amenazan con envolver el mundo. El lago de fuego, destinado a aquellos que rechazan la fe en Jesús y se deleitan en el pecado, solo puede ser evitado asegurando que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:12-15. La venida del Señor es inminente, más cercana de lo que creíamos en un principio, pero esto no debe preocupar a quienes mantienen una relación genuina con Él. Ha prometido prepararnos un lugar en el cielo y reservarlo para sus fieles. Juan 14:1-6. No debemos inquietarnos, sino creer en Dios y también en Jesús. Él nos aseguró que en la casa de su Padre hay muchos lugares y que volverá por nosotros para que estemos donde Él esté. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Por eso es vital no asumir su demora como una señal de que el cielo y el infierno no existen. Dios es paciente sabiendo que algunos aún están perdidos en el pecado. Es fundamental estar preparados y conscientes de nuestras elecciones. Comprendan que en los últimos tiempos llegarán escépticos, burlándose y siguiendo sus propios deseos perversos. Preguntarán: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los ancestros murieron, todo sigue igual desde el principio de la creación. Olvidan intencionalmente que por la palabra de Dios los cielos fueron creados hace tiempo y la tierra se formó del agua y por medio del agua, y que por el agua el mundo de aquel entonces fue inundado y destruido. Por la misma palabra, los cielos y la tierra actuales están destinados al fuego, siendo reservados para el día del juicio y la perdición de los impíos. No olviden, amados, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No tarda en cumplir su promesa, según algunos consideran tardanza, sino que es paciente con nosotros, no deseando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor llegará inesperadamente. Los cielos se desvanecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella será expuesto. Ante la destrucción de todo de esta manera, ¿cómo deben vivir?
Deben llevar vidas santas y piadosas, esperando y acelerando la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con calor. Pero, conforme a su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde habita la justicia. Por tanto, queridos amigos, mientras esperan esto, esfuércense por ser jalados en paz por Él, sin mancha ni culpa. Recuerden que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. San Pedro 3:15. El bondadoso Dios, que detesta el infierno, les invita hoy a subir a su barco. ¿Aceptarán su llamado? Oremos. Padre, tú eres el justo y santo Dios que nos creaste para comunión contigo. Eres bueno, y el infierno no es el destino que has reservado para aquellos que te aman. Agradecemos tus palabras que nos liberan de las tinieblas y nos establecen en la luz. Ahora somos tuyos y seremos tuyos eternamente gracias al sacrificio de Jesús. Señor, que tu nombre sea exaltado. Pedimos que tu luz ilumine cualquier intento del enemigo en nuestros corazones y mentes que busque arrastrarnos al infierno, en el nombre de Jesús. Rogamos que tu sangre nos purifique de toda inmundicia y nos prepare para nuestro esplendoroso lugar en los cielos. Oh Padre Celestial, en tu sabiduría infinita y misericordia sin límites, nos has mostrado el camino de la justicia y los riesgos de alejarnos de tu luz. Hoy nos acercamos a ti con corazones humildes, buscando comprensión y dirección en un tema de profunda importancia espiritual, las razones por las cuales las almas no logran escapar de las profundidades del infierno. Señor, reconocemos que el infierno es la consecuencia de alejarnos de ti, de elegir las sombras en lugar de tu luz, un lugar donde la esperanza parece extinguirse y tu presencia se siente lejana. No obstante, en estas reflexiones también reconocemos tu amor eterno y la redención que tu Hijo Jesucristo ofrece. Entendemos, Dios Todopoderoso, que un corazón endurecido, cerrado a tu amor y gracia, es la razón principal por la que las almas permanecen en el infierno. Tales corazones se han desviado de la verdad, abrazando el pecado y rechazando la salvación que ofreces. Enséñanos, Señor, a mantener nuestros corazones tiernos y abiertos a tu palabra para no sufrir tal desdicha. Sabemos que alejarse de ti conduce a consecuencias adversas. Tus enseñanzas en la Biblia indican que creer en ti es crucial para la salvación. Ayúdanos a mantener firme nuestra fe en ti, confiar en tus promesas y vivir de manera que refleje nuestra fe genuina en ti. Reconocemos que negar a Jesucristo como Salvador es una razón por la cual una alma queda confinada en el infierno. Confesamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nos comprometemos a exaltarle como nuestro Salvador y a proclamar su salvación al mundo. La desesperanza puede atrapar una alma en el infierno, pero en tu amor siempre hay esperanza. Enséñanos a aferrarnos a esa esperanza, compartirla con aquellos desesperados y confiar en tu amor inquebrantable. Nos mandas amar a los demás. La incapacidad de hacerlo refleja el rechazo de tu mandamiento más importante. Ayúdanos a amar incondicionalmente, como tú nos amas, superando las barreras del infierno con el poder de tu amor. Oh Padre Celestial, mientras reflexionamos sobre estas causas, que no seamos consumidos por el temor, sino motivados a vivir en tu luz y llevar este entendimiento. Profundicemos nuestra compasión por aquellos que están perdidos y fortalezcamos nuestra resolución de vivir conforme a tu voluntad. Que las corrientes de tu amor guíen a los extraviados de vuelta hacia ti y que nuestras vidas reflejen la gracia y la redención que se hallan en Cristo Jesús. Recordemos siempre que nadie está fuera de tu alcance y que incluso aquellos que parecen estar más lejos pueden ser reconducidos a tu presencia. Rogamos por los perdidos para que hallen el camino de regreso hacia ti. Oramos por nosotros
para que nunca nos apartemos del camino que has delineado para nosotros, y oramos por el mundo para que descubra tu amor y salvación. Nos acercamos a ti hoy con corazones humildes y genuinos, solicitando tu benevolencia y asistencia mientras reflexionamos sobre los mensajes profundos de la enseñanza sobre el infierno. Somos conscientes de lo breve que es nuestro tiempo en la tierra y de la importancia perdurable de las decisiones que tomamos en la vida. Reconocemos que no somos perfectos y que fácilmente podemos perder el rumbo en las distracciones cotidianas, olvidando la senda espiritual que deseas que sigamos. Aceptamos que nuestras acciones y pensamientos no siempre se alinean con lo que esperas de nosotros, y a veces nos desviamos de vivir correctamente y de amar a los demás como Jesucristo nos enseñó. Suplicamos a Dios que llene nuestros corazones de un propósito renovado y dirección clara, que el Espíritu Santo nos guíe en todas nuestras acciones, orientándonos a vivir vidas llenas de bondad, amor y servicio al prójimo. Ayúdanos a reconocer la bondad en todos los que encontramos y a tratarlos con el respeto y dignidad que merecen como tus creaciones especiales. Oramos por aquellos que luchan con dudas, miedo y sufrimiento, que tu presencia reconfortante los rodee, brindándoles paz y esperanza en sus momentos más oscuros. Inspíranos a ser pilares de apoyo y aliento, reflejando tu amor y misericordia sin límites en cada interacción. Rogamos por la fuerza para resistir las tentaciones que nos rodean, el deseo de poseer más y la fugaz excitación del entretenimiento superficial. Concédenos el valor de tomar decisiones que muestren respeto hacia ti, decisiones que nos conduzcan a vivir de manera honesta, amable y altruista. Recuérdanos que nuestras acciones y palabras tienen un impacto significativo. Rogamos que influyas en nuestras acciones, que no solo afectan nuestras propias vidas, sino también las de aquellos con quienes interactuamos. Señor, por favor, otórganos la habilidad de perdonar, tanto a nosotros mismos como a los demás, cuando hemos sido heridos. Ayúdanos a sanar, a reconciliarnos cuando nos sintamos amargados y a dejar de albergar resentimientos, disfrutando de la paz que el perdón trae. Al igual que tú nos has perdonado generosamente, oramos por aquellos que están perdidos, vagando sin rumbo ni propósito, para que tu luz ilumine su camino de regreso a tu amor. Despierta en ellos un anhelo profundo por la verdad espiritual y una búsqueda de la paz que solo tú puedes ofrecer. En los momentos de calma, incítanos a buscarte con sinceridad a través de la oración y la reflexión. En nuestros días ajetreados, recuérdanos hacer una pausa para considerarte presente en nuestras vidas, para que nuestro vivir refleje cuánto nos amas y sirva de esperanza a aquellos en busca de un propósito. Elevamos a nuestros líderes y responsables de tomar decisiones, solicitando que tu sabiduría dirija sus elecciones y acciones hacia motivaciones que trasciendan el interés personal o la ambición, y que se encaminen por el deseo genuino de contribuir al bien común, creando un mundo que refleje tu justicia y equidad. Padre Celestial, al contemplar el futuro, llénanos de esperanza y una firme convicción. Aunque no sabemos qué nos depara el mañana, confiamos en tu constante apoyo y cuidado. Que nuestro recorrido vital sea uno de crecimiento espiritual, acercándonos más a ti y fortaleciéndonos en nuestro empeño por vivir conforme a tu voluntad. Ofrecemos esta oración agradecidos por tu amor y bondad sin fin. Deseamos que las enseñanzas obtenidas de la reflexión sobre el infierno permanezcan siempre en nuestra memoria, recordándonos el valor precioso de la vida y la importancia de vivirla de manera significativa y consciente. Solicitamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de emprender un viaje asombroso que cautivaría a las personas durante siglos,
Jesús enfrentó un desafío monumental, la cruz. El Evangelio de Lucas describe el último viaje de Jesús hasta su muerte, comenzando con su oración en Getsemaní, donde reafirmó su fe en Dios, hasta su crucifixión, momento en el cual declaró todo está consumado y entregó su espíritu. Su cuerpo inerte permaneció en la cruz hasta ser retirado y colocado en una tumba cercana, mientras su espíritu se dirigía hacia un destino incierto. ¿Acaso su espíritu descendió al infierno o ascendió al cielo? La ubicación exacta del espíritu de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección ha sido objeto de debate. Este debate se centra en 1 Pedro 3, 18-21, uno de los pasajes más enigmáticos e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús, en espíritu, predicó a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en tiempos de Noé, durante la construcción del arca. Este episodio sugiere que Jesús estuvo activo en el mundo espiritual antes de su resurrección física, destacando la importancia de su misión redentora. La misión de Jesús incluyó predicar a los espíritus en el Hades, considerado el reino de los muertos, compartiendo su mensaje. Reflexionar sobre la autoridad y poder de Jesús, incluso más allá de la muerte, es fascinante. La Biblia, en Filipenses 2:10, declara que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, reafirmando el dominio supremo de Cristo sobre toda la creación. Esta autoridad sin igual de Jesucristo nos brinda consuelo y esperanza, sabiendo que tenemos un Señor amoroso y poderoso al mando. Los espíritus en prisión, identificados como aquellos desobedientes en tiempos de Noé, reciben especial atención en la narrativa. A pesar de las diversas interpretaciones que 1 Pedro 3, 19-20 puede provocar, la esencia del mensaje permanece. Jesús, en espíritu, se comunicó activamente con otros seres espirituales, manteniendo su conciencia y propósito incluso después de la muerte física. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Contrario a la creencia popular de que Jesús permaneció pasivo después de su muerte, el texto sugiere una continuidad de existencia y misión en forma espiritual. Jesús no solo continuó existiendo, sino que también predicó a los desobedientes de la época de Noé, enfatizando la distinción entre espíritu y cuerpo y la posibilidad de continuar la misión. Después de la muerte física, surgen interrogantes sobre la naturaleza de los espíritus mencionados como encarcelados, ya sean demoníacos o almas humanas. Si consideramos estos espíritus como ángeles caídos, como algunas interpretaciones sugieren, el mensaje de Jesús podría ser un testimonio de su victoria sobre el pecado y la muerte, subrayando la esperanza de redención y la soberanía divina incluso sobre las fuerzas espirituales rebeldes. La travesía de Jesús desde la muerte hasta la resurrección ilustra la profundidad y extensión de su salvación, superando los límites físicos y temporales para abarcar todas las facetas de la creación. Es un recordatorio potente de su amor incondicional y su victoria definitiva sobre la muerte, brindándonos esperanza eterna de redención y vida eterna. Reflexionemos sobre una generación tan corrupta que ignoró un Salvador hasta su aniquilación por el diluvio. Esta generación, descrita en Génesis 6 como desobediente, rebelde e incrédula, tuvo 120 años de paciencia divina durante la construcción del arca por Noé. Sin embargo, eligieron la desobediencia,
lo que resultó en su perdición y encarcelamiento espiritual. Aún así, Noé y su familia, por su fe obediente, fueron salvados, resaltando el contraste entre la justicia divina y la rebelión humana. La predicación de Jesús a los espíritus encarcelados y su misión específica permanecen en el misterio, siendo posiblemente una proclamación de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte, un mensaje de soberanía divina incluso para aquellos ya juzgados. 1 Pedro 3, 19-20 nos invita a reflexionar sobre la amplitud de la redención y el poder de la mensaje de Cristo, que supera las barreras entre la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad. Tras su resurrección, Jesús ascendió al cielo, ahora morando en la casa del Padre, un lugar preparado para todos los redimidos. Juan 14, 2 nos asegura la promesa de Cristo de preparar un lugar para nosotros, simbolizando la esperanza eterna y el destino final de los fieles. La certeza del regreso de Cristo y la resurrección de los muertos, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, refuerza nuestra esperanza en la victoria sobre la muerte y la reunión eterna con el Señor. La autoridad de Cristo sobre la muerte y el Hades, al poseer las llaves de la muerte y del Hades, muestra su dominio absoluto sobre la vida y la muerte, una victoria proclamada en Apocalipsis 1:18. Esta autoridad no solo confirma su divinidad sino que también nos ofrece consuelo en la promesa de que en Cristo, la muerte no es el fin, sino la puerta a la vida eterna. El encuentro con Nabucodonosor y las manifestaciones de Jesús a lo largo de las Escrituras ofrecen lecciones valiosas, incluso en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor, rey de Babilonia, conocido por su arrogancia y poder, recibe una lección divina sobre humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Daniel 3 narra el episodio de la estatua de oro y el desafío a la fe de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes, frente a la amenaza de muerte, permanecieron fieles, demostrando fidelidad en medio de la adversidad. La negativa de los 3 jóvenes hebreos a adorar la estatua refleja una obediencia inquebrantable a Dios, incluso bajo la amenaza de muerte. El milagro en el horno de fuego, donde aparece un cuarto hombre parecido al Hijo de Dios para salvarlos, Daniel 3:25, prefigura a Cristo, demostrando su poder para salvar y su presencia junto a aquellos que sufren persecución por su causa. Lecciones de humildad y soberanía divina. La experiencia de Nabucodonosor sirve como un recordatorio poderoso de que, a pesar de cualquier posición de autoridad y poder que podamos tener, todos estamos sujetos a la soberanía divina. La transformación de Nabucodonosor, de un rey arrogante a uno que reconoce y alaba al Dios de Israel, subraya la habilidad de Dios para alcanzar y transformar incluso a aquellos que parecen más lejanos. El milagro en el horno, cuando Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron arrojados al fuego, dejó a Nabucodonosor esperando ver un final rápido y doloroso para los 3. Sin embargo, lo que presenció fue un testimonio vivo del poder divino. Nabucodonosor declaró: ¿No echamos 3 hombres atados dentro del fuego? Respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Él exclamó: He aquí, veo 4 hombres sueltos que andan en medio del fuego sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3, 24-25. Este evento no solo desafió las expectativas del rey sino también reveló la presencia protectora de Dios junto a sus fieles, incluso en las circunstancias más extremas. Reconocimiento divino por parte de Nabucodonosor. Tras el milagro, Nabucodonosor llamó a los jóvenes fuera del horno, impresionado por su supervivencia. Luego proclamó: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desafiando la palabra del rey y arriesgando sus cuerpos antes que servir o adorar a cualquier dios excepto al suyo. Daniel 3:28. Este reconocimiento por parte de un rey pagano resalta la supremacía del Dios de Israel sobre todos los dioses y poderes terrenales. Fe inquebrantable y protección divina. La historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno de fuego es un ejemplo supremo de la fe inquebrantable en Dios, que resulta en protección milagrosa ante amenazas mortales. Su lealtad a Dios permaneció firme, demostrando que, incluso frente a pruebas, el Señor está con nosotros,
prometiendo su presencia y protección. Jesús nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo, pero nos alentó a tener ánimo porque Él ha vencido al mundo. Juan 4:33. La transfiguración de Jesús en el monte es un punto crucial en las Escrituras, señalando la glorificación del cuerpo humano de Jesús y revelando explícitamente su divinidad. Este acontecimiento sucedió después de que Jesús mostrara su verdadera identidad a sus discípulos en el Monte Alto, un lugar conocido por revelaciones divinas. Allí, Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:1-2, simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos. En este entorno sagrado, Jesús reafirmó su misión redentora, anticipando su sufrimiento, muerte y resurrección como la base del Evangelio. La presencia de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas respectivamente, no solo validó la misión de Jesús sino que también destacó la continuidad de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta la Nueva Alianza en Cristo. Durante la transfiguración, cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a la cima de una montaña, fueron testigos de uno de los momentos más espectaculares de la vida de Cristo. Pedro describió el evento, señalando que las vestiduras de Jesús se volvieron más blancas que cualquier blanqueador en la tierra podría lograr, lo que enfatiza la pureza y la santidad divinas que emanaban de Jesús. La luz no provenía del exterior, sino que emanaba de dentro de él, revelando su gloria divina. Marcos 9:2-3. En la cima, Jesús se encontró con Moisés y Elías, discutiendo su muerte inminente en Jerusalén, la cual sería la liberación definitiva de su pueblo. Este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con Jesús en el centro, cumpliendo y unificando ambas tradiciones en su misión de salvación. Lucas 9:30-31. La presencia de Moisés, quien murió y fue sepultado, y Elías, que fue llevado al cielo sin ver la muerte, representa a toda la comunidad de creyentes, simbolizando la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Mateo 17:3-4. Mientras Pedro sugería construir 3 tiendas, una voz del cielo proclamó a Jesús como el Hijo amado de Dios, con quien él estaba bien complacido. Este endoso divino reafirma la supremacía y singularidad de Jesús por encima de todas las figuras bíblicas, exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente. Mateo 17:5. Después del evento, solo Jesús permaneció con los discípulos, enseñándonos que, aunque Moisés y Elías tienen roles fundamentales en la historia de la salvación, es Jesús quien merece nuestra atención central. No es simplemente uno más entre los fieles siervos de Dios, Él es superior a todos, siendo el cumplimiento y el centro de toda la Escritura. Lucas 12:27. Jesús instruyó a los discípulos a no revelar la visión hasta que resucitara de entre los muertos, una orden que buscaba prevenir. Jesús mismo nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo, pero nos animó a tener buen ánimo, ya que Él ha vencido al mundo. Juan 4:33. El encuentro de Jesús con Moisés y Elías es un momento crucial en las Escrituras, marcando la glorificación del cuerpo humano de Jesús y revelando explícitamente su divinidad. Este evento, que tuvo lugar después de que Jesús revelara su verdadera identidad a los discípulos, ocurrió en el Monte de la Transfiguración, un lugar de revelaciones divinas. Aquí, Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:1-2, simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos. En este contexto sagrado, Jesús confirmó su misión redentora, anticipando su sufrimiento, muerte y resurrección como el fundamento del Evangelio. La presencia de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, respectivamente, no solo valida la misión de Jesús sino que también destaca la continuidad desde el Antiguo Testamento hasta la Nueva Alianza en Cristo. La transfiguración es una demostración de la pureza y santidad divinas de Jesús, cuya luz emanaba de dentro de él, revelando su gloria divina. Marcos 9:2-3. Durante la transfiguración,
Jesús se reunió con Moisés y Elías, discutiendo su muerte inminente en Jerusalén, la cual sería la liberación definitiva de su pueblo. Este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con Jesús, cumpliendo ambas tradiciones en su misión salvífica. Lucas 9, 30-31. La presencia de Moisés, quien murió y fue sepultado, y Elías, quien fue llevado al cielo sin morir, representa a toda la comunidad de creyentes, simbolizando la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Mateo 17, 3-4. Mientras Pedro sugería construir 3 tiendas, una voz del cielo proclamó a Jesús como el Hijo amado de Dios, con quien Dios estaba complacido, reafirmando la supremacía y singularidad de Jesús por encima de todas las figuras bíblicas y exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente. Mateo 17, 5. Este evento subraya que, aunque Moisés y Elías juegan roles fundamentales en la historia de la salvación, es Jesús quien merece nuestra atención central, siendo el cumplimiento y centro de toda la Escritura. Lucas 12 y 27. Jesús instruyó a los discípulos a no divulgar la visión hasta después de su resurrección, para evitar malinterpretaciones de su mesianismo y asegurar que la revelación de su gloria se comprendiera dentro del contexto completo de su muerte y resurrección, esenciales para el Evangelio. Mateo 17, 9. Jesús aclaró que Elías, en la persona de Juan el Bautista, ya había venido, preparando el camino para el Señor con el espíritu y poder de Elías, como fue anunciado al padre de Juan, Zacarías, por el ángel. Lucas 17. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración de Jesús enfatiza la plenitud de la revelación de Dios, uniendo la ley y los profetas en Cristo, quien al cumplir la ley y las profecías se presenta como la solución definitiva al problema del pecado, ofreciendo gracia y verdad. Juan 1 y 17. La transfiguración ofrece un anticipo del reino de Dios, confirmando la identidad divina de Jesús y su papel como el Mesías prometido, reforzando la realidad del reino accesible a través de la fe en él. Mateo 4 y 28. El encuentro con el endemoniado ilustra que, incluso en misión divina, Jesús y sus discípulos enfrentaron adversidades. Este episodio destaca que los desafíos pueden preceder grandes victorias espirituales y revelaciones del poder de Dios. Marcos 4, 35-38. Jesús demostró su dominio sobre la creación al calmar la tempestad, preparando el escenario para un encuentro transformador con el endemoniado, mostrando su autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas. Marcos 5, 2-5. Este diálogo entre Jesús y el espíritu maligno revela la magnitud de la opresión que el hombre enfrentaba, simbolizando la autoridad incomparable de Jesús sobre lo espiritual y lo físico. Jesús nos demostró que incluso enfrentando a una legión de demonios, su autoridad suprema sobre las fuerzas espirituales del mal es incuestionable. Marcos 5, 9. La mención de legión sugiere la presencia de miles de demonios, reflejando la organización y magnitud de las fuerzas espirituales adversarias. Sin embargo, la autoridad de Jesús es tan amplia que incluso una legión de demonios se somete a su voluntad, resaltando su poder sin par sobre el reino de las tinieblas. Mateo 12, 43-45. La referencia a los ángeles que abandonaron su estado original, Judas 6, subraya la realidad de una batalla espiritual continua entre las fuerzas celestiales y malignas, reforzando la existencia de una jerarquía en el reino espiritual de las tinieblas, así como la certeza del juicio divino sobre ellas. Para los creyentes, es consolador saber que cuentan con el apoyo de Dios y legiones de ángeles celestiales, asegurando protección e intercesión contra los ataques enemigos y demostrando la supremacía del poder de Dios sobre cualquier adversidad. Los creyentes disponen de una asistencia celestial sin igual, además de tener a Cristo, que ya ha vencido las potestades de las tinieblas, cuentan con el Espíritu Santo residiendo en ellos, mayor que cualquier espíritu del mundo. Esta verdad asegura que, independientemente de la fuerza o número de adversarios, los santos no deben temer, ya que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4.
La expresión de los demonios de no ser expulsados de la región indica una preferencia por territorios específicos para actuar, revelando la conexión de los espíritus malignos con áreas particulares. La permisión de Jesús para que entraran en los cerdos demuestra su autoridad sobre ellos, cumpliendo propósitos mayores en su ministerio. Marcos 5, 10-14. La Biblia menciona entidades demoníacas asociadas a regiones específicas, como el príncipe de Persia, destacando la organización territorial en el reino de las tinieblas y la importancia de la oración estratégica por áreas específicas. Daniel 10, 12-14. La historia del endemoniado de Gádara no termina con su liberación, marca el inicio de su misión como evangelista. Libre de la posesión demoníaca, se convierte en un anunciador de la buena nueva de Jesucristo, testificando en las 10 ciudades de la Decápolis. Esta transformación resalta el poder redentor de Cristo, capaz de restaurar propósitos y llamar a aquellos que estaban perdidos en la oscuridad. Marcos 5, 18-20. La interacción entre Jesús y los demonios demuestra claramente la autoridad suprema de Cristo sobre las potestades de las tinieblas, sometiendo incluso a los espíritus más rebeldes y orgullosos a su voluntad, evidenciando su poder soberano sobre todos los reinos espirituales y la derrota inevitable de las fuerzas del mal. Lucas 8, 29-33. La destrucción de los cerdos ilustra la naturaleza destructiva de los demonios, que buscan causar daño y sufrimiento a toda la creación de Dios. Este episodio refuerza la necesidad de vigilancia y dependencia de la protección divina contra las estrategias del enemigo, recordando a los creyentes la constante batalla espiritual en la que están comprometidos. Mateo 8, 31-32. Tras su bautismo por Juan el Bautista, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Este periodo de 40 días y noches sin alimento fue una preparación espiritual para su ministerio futuro. La intensa preparación para el ministerio que Jesús tenía por delante simboliza también el tiempo de prueba que Israel enfrentó en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Este momento destaca la importancia de depender completamente de Dios y de su palabra ante las adversidades. Mateo 4, 1-2. Es crucial reconocer que el diablo, mencionado en las Escrituras como diabolos, indicando acusador, es una entidad personal y no solo una abstracción del mal. Como adversario de Dios, lidera un ejército de seres espirituales que buscan obstruir los propósitos divinos. La tentativa de Satanás de desviar a Jesús del camino establecido por el Padre subraya la batalla espiritual continua entre el reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad. Mateo 4, 3-4. La palabra griega peiro, utilizada en las Escrituras, puede significar tanto tentar como probar. Mientras que la tentación busca inducir al pecado, la prueba busca fortalecer la fe y la fidelidad hacia el Señor. Dios permite pruebas para refinar el carácter de sus seguidores, pero no los tienta con el mal. En este contexto, los intentos de Satanás de desviar a Jesús sirvieron para prepararlo aún más para su misión mesiánica, demostrando que incluso en las adversidades, Dios puede manifestar sus propósitos redentores. Santiago 1:13. En respuesta a las tentaciones de Satanás en el desierto, Jesús recurrió a las Escrituras, mostrando la importancia de la palabra de Dios como arma contra las mentiras del enemigo. Al rechazar la propuesta de convertir piedras en pan, Jesús demostró que obedecer la voluntad del Padre era más importante que satisfacer necesidades físicas inmediatas, estableciendo un ejemplo de confianza y sumisión total a Dios. Mateo 4, 3-4. La humanidad de Jesús y la voluntad del Padre se revelan en su elección de vivir una vida verdaderamente humana, sujetándose a las limitaciones humanas, incluida la forma convencional de obtener alimento. A pesar de tener el poder de realizar milagros, eligió no usar este poder para su propio beneficio, subrayando la importancia de seguir la voluntad específica de Dios para nuestras vidas, incluso cuando esto implica renuncias personales. Esta elección refuerza la enseñanza de que la obediencia a Dios debe prevalecer sobre nuestros deseos y habilidades. Filipenses 2, 8 destaca la voluntad del Padre y la tentación de Jesús.
Jesús responde a Satanás citando Deuteronomio, creando un vínculo directo entre sus tentaciones y la experiencia de Israel en el desierto. La lección primordial es la confianza en la promesa divina de proveer sustento, incluso cuando los medios visibles parecen ausentes. Jesús recalca la importancia de la fe en la provisión de Dios, al igual que Israel debió haber confiado durante su tiempo en el desierto, Mateo 4. En la segunda tentación, en el pináculo del templo, Satanás desafía a Jesús a demostrar su filiación divina de manera espectacular, citando los Salmos 91 para sugerir que Dios enviaría ángeles para salvarlo. Jesús, por su parte, contrarresta con otro pasaje de Deuteronomio, reafirmando que no se debe poner a prueba al Señor Dios. Este momento resalta la confianza silenciosa de Jesús en la protección del Padre, sin la necesidad de pruebas arbitrarias, Mateo 4, 7. La tercera tentación revela una dimensión universal, donde Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Este atajo hacia la gloria, evitando la cruz, representa lo opuesto al plan divino para la redención de la humanidad. Jesús rechaza tajantemente la oferta, citando nuevamente Deuteronomio para reiterar la adoración exclusiva a Dios. Este episodio destaca la misión sacrificial de Jesús y su compromiso firme con la voluntad del Padre, Mateo 4 y 10. Al rechazar la oferta de Satanás, Jesús reafirma su autoridad y propósito divinos. Él anticipa la victoria sobre el pecado y la muerte, no a través de atajos, sino mediante la obediencia total a la voluntad del Padre, culminando en su muerte en la cruz y resurrección. La respuesta de Jesús subraya la soberanía de Dios y la esencia de la adoración verdadera y el servicio exclusivo a Él, Deuteronomio 6 y 13. La tentación en el desierto ilustra el considerable poder de Satanás sobre los reinos de este mundo, pero también enfatiza su limitación frente a la soberanía divina. Solo Dios posee la autoridad última sobre todo. El objetivo último de Satanás, reemplazar a Dios y ser adorado, es la quinta esencia del pecado. Este episodio refuerza el mensaje de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y obediencia a Dios, no en la búsqueda de poder o gloria terrenal, Mateo 4, 8-10. La victoria de Jesús y la asistencia angélica, tras la firme negativa de Jesús a las tentaciones de Satanás, y el diablo lo deja, un momento que Mateo destaca como de gran importancia cósmica. Este hecho marca el comienzo de la invasión del dominio de Satanás por el Hijo de Dios, como se afirma en Hebreos 1, 6, cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, ordena que todos los ángeles lo adoren, señalando una victoria significativa en la batalla cósmica que, en última instancia, resultará en la derrota de todo mal y en el establecimiento del reino de Dios en toda la creación. La asistencia de los ángeles a Jesús después de las tentaciones subraya el reconocimiento celestial de esta victoria crucial y el avance del reino. La principal arma de Satanás, la narrativa de las tentaciones revela que la estrategia principal de Satanás es el engaño. Frente a tal engaño, la verdad de la palabra de Dios surge como la mejor defensa y arma. Pedro advierte sobre la libertad de Satanás de rondar como un león rugiente, buscando a quien devorar, 1 Pedro 5, 8, subrayando que la batalla espiritual continúa hasta que Satanás sea definitivamente derrotado y arrojado al lago de fuego, conforme a la revelación del juicio eterno. Jesús, el juez justo y la promesa de la vida eterna, la autoridad de juzgar está exclusivamente conferida al Hijo, Jesucristo, quien asegura la vida eterna a aquellos que creen en Él, trasladándolos de la muerte a la vida, Juan 5, 22-27. Este pasaje resalta la soberanía de Cristo no solo como Salvador sino también como el juez justo de toda la humanidad, enfatizando la necesidad de honrar al Hijo tal como se honra al Padre. La actividad continua de Satanás y la realidad del infierno, a pesar de la victoria de Cristo, Satanás sigue activo en el mundo, intentando engañar y destruir. La existencia del infierno o lago de fuego se presenta como la consecuencia final para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que rechazan la gracia de Dios.
La continuidad de la actividad de Satanás sirve como un recordatorio de la urgencia de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios y de la realidad del juicio eterno que espera a aquellos que se oponen a él. La continuidad de la actividad de Satanás en el mundo, intentando engañar y desviar a la humanidad de la senda divina, resalta la importancia crítica de mantenerse firme en la fe y en la palabra de Dios. Este constante esfuerzo por parte de las fuerzas del mal sirve como un llamado urgente a la vigilancia y a la oración, enfatizando la necesidad de revestirse con la armadura espiritual completa que ofrece Dios para resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todo. Efesios 6 y 13. El enfrentamiento entre Jesús y Satanás en el desierto, además de ser un testimonio de la victoria divina sobre la tentación, establece un modelo para todos los creyentes sobre cómo confrontar y vencer las artimañas del enemigo. La utilización de la palabra de Dios como herramienta fundamental en la lucha espiritual demuestra que el conocimiento y la aplicación de las Escrituras son vitales para la victoria sobre el pecado y la tentación. Este episodio también prefigura el triunfo final sobre Satanás y sus fuerzas, un triunfo que no solo fue asegurado por la obediencia y sacrificio de Jesús, sino que también se hará manifiesto plenamente en su segunda venida, cuando el mal será erradicado por completo y el reino de Dios será establecido en toda su gloria. Hasta ese momento, la Iglesia está llamada a avanzar en el poder del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y demostrando el amor y la justicia de Dios en medio de un mundo caído. La realidad del juicio eterno y la existencia del lago de fuego sirven como recordatorios solemnes de las consecuencias eternas del pecado y la rebelión contra Dios. Sin embargo, en medio de esta advertencia también brilla la promesa de la vida eterna, una promesa que se extiende a todos los que, arrepentidos, reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. La gracia divina, manifestada a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, ofrece redención y restauración a todos los que se acercan a Él con un corazón contrito. Por tanto, la misión de la Iglesia en el mundo es doble: advertir sobre las realidades del pecado y el juicio eterno, al mismo tiempo que extiende la invitación al amor, la misericordia y la gracia salvadora de Dios. Este llamado a la conversión y la santidad refleja el corazón de Dios, que no desea que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. En este contexto, cada creyente es llamado a vivir una vida que honre a Dios, testimoniando con sus palabras y acciones la esperanza y la transformación que se encuentran en Jesucristo.